Muy buenas noches, qué rico que estén por aquí con nosotros y otra vez es lunes, por fin después de 2 lunes festivos ahí seguiditos, pero qué rico que estén acompañándonos por aquí. El chat ya se está moviendo. Sharon, ¿cómo estás? MVP, MVP. Por aquí está Andy, por aquí está Cris, Dante Chino, ¿cómo están? ¿Cómo están? Carlitos, bienvenido, qué rico que estén por aquí acompañándonos. Bienvenidos por aquí a su magazine de los juegos de rol y su programa de todos los lunes a las 8 de la noche, siempre y cuando no sea festivo. Y pues bueno, el día de hoy tendremos un tema supremamente divertido, interesante. Hablaremos de si vale la pena salvar al mundo o es mejor contar historias cortas, algo así como los cortos de Springfield. Mm, Podría ser interesante. Bueno, ya hablaremos del tema más a profundidad. Hoy estoy muy contento porque vamos a tener a nuestro panel completo, qué maravilla. Así que vamos con el intro y ya lo recibiremos con un gran y fuerte aplauso. Hola muchachos, aplaudo, aplaudo, sí, por fin. Después de mucho tiempo tenemos el panel completo. Qué rico que estén por aquí con nosotros. Iki, momitos, evitas, bienvenidos de nuevo a su casa. Caramba, que los hijos pródigos vuelven a casa. Los hijos pródigos nunca se han ido, solo estaban de parranda. ¿Cómo no? De parranda de Magic. Y la verdad, ¿cómo están Sí, muchachos? se llama Commander Party, una vez al mes, ahorita hay uno de Final Fantasy. Ya. Muy bien, yo estoy muy bien, por si acaso. Me alegra, me alegra. Iki, ¿cómo vas? Todo muy bien, todo muy bien. Un poco extrañado que últimamente Instagram me está mostrando contenido de Magic, lo que me hace pensar que muchos de mis contactos están cayendo en el vicio. Yo ya sabía de algunos que estaban allá perdidos, pero el hecho de que como que empiece a ampliarse el espectro me empieza a asustar. O tal vez sea Wizards tratando de salir de la tumba, repuntando con su artillería de aquello que le da dinero, le hace Magic the Gathering. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Tal vez es para que tengas una recaída, si No, vuelves. Ese sí sería un hijo pródigo volviendo a casa. Magic tiene una narrativa épica. Re épica. Muy recontra. ¿qué épico tiene? No voy a ponerme a hablar de Magic. Bueno, ¿Cómo estás, Sebas? sí, ¿cómo estás? Vengan, centrándonos un poquito, me tiene impresionado el análisis psicológico que está haciendo Juan Carlos Martínez alias J de cada uno de nosotros al poner ¿cómo se llama? El gritón. El El gritón de cada gritón. uno. Uy, Lean los gritones, weón, por favor. no. El de Parce, cada uno, es que están no como, todos, wow, todos J, psicólogo, perfilados, weón. sí, Gracias, gracias. parce. O sea, yo creo que yo ya no tengo nada más que decir en el show de hoy, con que lean mi gritón ya es más que suficiente. O sea, cuando me pregunten mi opinión, yo voy a decir remítanse a mi gritón. Sí, a mí me gusta salvar al mundo y por eso siempre meto líos al party, por si no lo han notado. Y ¿Salvarlo o verlo arder? Sí, y mire, ya viste tu gritón, ¿cierto, Iki? sí, Sí, claro. Por supuesto. sí, porque sí, yo sé que él no salva al mundo y que mire a ver el mundo cómo se salva de él. Es, lo sé, lo sé. Sé que les pegó un poquito. Sí, yo sé, momito, que Sí, para solo un ti poco. es mejor. No, Cris, ese ya le pertenece a una cadena radial, a veces funada. Salva tu mundo, juega rol.
Y pues Bien, sí, esta yo cámara. sé que en la rutina de lo cotidiano está la clave para salvar al mundo, ¿no es cierto, Cevitas? Yo sé que sí. No Cada sé, tú uno haz preguntas y vota el tema, nosotros empezaremos a opinar. okey, 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 okey. Eh, no, Dante Chino, esta reunión no es porque Nani va a dirigir, luego tendremos esa reunión. Esa Ah, reunión eso debe específicamente ser como una intervención. Tenemos que cogerlo por Te la sorpresa. perdiste, Momo. Ah, Te la perdiste. Fue hace 8 días. puede volver a Pero pasar. porque hace 8 días, ¿no se dijo hace 8 días que lo íbamos a hacer todos los días? Ah, Eso ok. es problema de ustedes. O sea, Nani, vas a narrar. Ahí Dante está diciendo. Sharon sigue hablando. Está bien. Pues dice Sharon que si seguimos ignorando la petición de MVP de ella. ¿Cuál es tu petición? Sharon, yo vuelvo y recalco, no somos nosotros quienes ignoramos la petición Sí, como colectivo, es Sebastián, solo Sebastián. Él Como es quien hemos ignora las dicho peticiones varias del MVP. veces, mis opiniones no son las de D20, por ende, estoy Pero sano. tus incumplimientos sí están manchando el nombre de 20. Ah, no, pero es que yo no he dicho que los vaya a hacer. Pero es no, que es una tampoco has De dicho nuevo, petición por el que volvemos no MVP. al tema o de que sí. expectativa. Tus incumplimientos todavía. Es que es peor porque es la narración Schrödinger. No es ni un sí ni un no. Es Sí, como... sí, 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 sí. En todo caso, estoy Ay, seguro que si Nani narra, va a ser épico. Y no se va a haber comprometido el MVP de Sharon. Uy. Uy, 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 sí, sí, sí. Palabra Jota, ¿y tus palabras cuál es tu tema mayores. del día? Bueno, caramba, oiga, pero ustedes sí no dejan arrancar, oye. Nada, lo que yo quería bueno, primero aclaremos términos. ¿Qué es la Una narrativa cosita. ética y qué es la cotidianidad? Yo lo pongo en términos, traté de ponerlos en términos como en español. Digamos que existe el término como slice of life, ¿sí? Como un trozo de la vida, una tajada de la vida, ¿sí? Que es como la cotidianidad, es decir, si las historias cortas a la hora de desarrollar un juego de rol son más interesantes, más sabrosas, o por el contrario, salvar al mundo y esas narrativas épicas en donde los héroes a veces toman el control, pues son más interesantes, por eso estamos acá. Entonces, ¿qué es narrativa épica? ¿Qué es Slice of Life? Exactamente. En términos roleros, ¿no? Obviamente. O ya lo describí. Pues yo creo que ya está dicho. O sea, tenemos dos tipos de quest. O no, dos formas de jugar. Jugar con quest o jugar a vivir. Entonces es como quien se sienta a jugar The Sims. El objetivo en The Sims no es otro que mirar a ver qué se puede hacer y subir de nivel, pero sí como sin una meta ulterior o algo así. Mientras que si uno se sienta a jugar Diablo, pues uno quiere llegar al Beat Volleyball Guy y salvar al mundo. O en jugando Mario, uno quiere salvar a la princesa. Entonces yo creo que ahí está como la distinción. Cuando yo jugaba Pokémon en el Game Boy, estamos hablando de hace mucho tiempo, eran solamente 150 Pokémones, 151 si contamos a Mewtwo, Y el Game Boy original era en blanco y negro. por supuesto. No, obvio. En Eh, realidad, sí, era muy viejo. Ya. yo no tenía ninguna intención de derrotar a Gary. Gary me tenía absolutamente sin cuidado. Yo quería atrapar Pokémones y entrenarlos, e ir a otros lugares a atrapar más Pokémones y seguir entrenándolos. Yo creo que nunca me metí al coliseo final a pelear contra Gary porque no era parte de mi interés. El juego de Pokémon no necesitaba un quest, era coleccionarlos todos. Entonces yo Para siento que ti. eso es chévere, eso es bonito. Para mí, por supuesto. Ujú. Creo que lo que está diciendo es que no necesitaba lo épico de un antagonista. No. Es lo que está diciendo, Ujú, creo. ujú. Sí. Obviamente desde su perspectiva. Sí. Mm, okey. Yo, Bueno, sí. yo no sé si puedo meter la cuchara. Lo que pasa es que yo lo estaba pensando.
obviamente con el rol lo que nosotros hacemos es contar historias. El cine cuenta historias. Entonces estaba pensando, no sé, en una película como Gladiador, una cosa así, en donde siempre está el conflicto, está la go against the odds, ir en contra de las probabilidades y sacar ese 0,001%, aunque te cuesta la vida, pero lograste tu objetivo anterior y fuiste más grande que la vida misma y no sé qué, Eso es un tipo de historias, y eso es un tipo de historias que muchas veces uno dentro de un juego de rol épico o una historia épica, uno busca sentir. Entonces, por eso es que los personajes tienen un background, tienen arcos de redención, de cambio, etc. Por lo menos desde como yo juego mi rol y como me gusta que me dirijan en mi rol. Pero, desde la otra perspectiva, estaba pensando en historias como Amélie. Amélie es una película preciosa. Tiene un ritmo súper bonito, la música fue increíble, pero es eso. Es un grupo de gente que vive en torno a un barricito, que medio se relacionan, no se relacionan, Obviamente, cada una de las historias tiene su público y tiene gente que no le pega a ese público. Por ejemplo, Iki acaba de hacer caras con respecto a Amélie. Hay gente que hace caras con respecto al Gladiador. Hay gente que dice, Star Wars, yo no veo esa porquería, ni siquiera las originales, eso es un asco. Por ejemplo, Matitos que sabe tanto, Matitos que antes nos acompañaba y demás, que sabe tanto de ciencia ficción, ella dice, para mí Star Wars es una pendejada, es como lo más a flote que hay dentro del magnífico universo océano de la ciencia ficción. Entonces para ella Star Wars es como tan trivial, desde la perspectiva de ella obviamente, sí, claro. No le interesa. Pero entonces miren que cada uno de esos dos extremos tiene su público, tiene su encanto, tiene sus seguidores, Entonces, digamos que por eso yo no veo, digamos, el ponerlos en una balanza es lo que a mí no me cuadra. Bueno, no sé si yo puedo ahí. Por supuesto, por favor. Yo voy de la mano a lo que está diciendo Iki y Nani. Me parece que esto de lo épico y lo cotidiano en los juegos de rol ya se lo han estado preguntando porque hay una nueva tendencia de juegos que están invitando a preguntarse si uno puede tener narrativa sin la necesidad de la epicidad, o sea, sin necesidad de entrar en estas historias en donde pasan cosas extraordinarias o que se escalan en una proporción de algo magnánimo, algo gigantesco que suele estar muy conectado al juego como más reconocido que hay, que es Calabozos y Dragones. Calabozos y Dragones creo que en principio se moviliza en su narrativa desde la epicidad, precisamente pues lo que hablaban hace 8 días, este sistema de niveles, el crecimiento y toda esta cuestión, y un héroe menor venciendo a un héroe muy grande, ahí hay unos elementos de epicidad. Y en lo cotidiano hay una nueva corriente que son los cozy games o estos juegos en español son como, ay, rayos, no me acuerdo cómo se diría, relajantes, sí, como de confort, juegos de confort. Y en los juegos de video está pasando. Ahora que lo mencionaba de una, se me vino a la cabeza, Animal Crossing es un juego para eso, o sea, es un juego tranqui, es un juego como para estar ahí como en la dinámica sin esta vaina súper extraordinaria, súper gloriosa, nada, es como simplemente tener la experiencia del viaje. Y en lo personal, yo creí en algún momento que ese tipo de juegos podían llevar a algo tedioso o algo aburrido. Sin embargo, como que en la cotidianidad pueden haber cosas maravillosas sin necesidad de la epicidad. O sea, como que en esos relatos que pueden ser un poco banales, pueden contarse cosas muy interesantes. Y ahora hay juegos que han aparecido, el que siempre menciono para estos casos es Wonder Home,
precisamente por eso, porque los personajes no van a ser el héroe gigantesco de la historia, sino simplemente son como animalitos en el bosque viviendo una historia porque sí, y me parece bonito, o sea, está bien y es interesante como conectarse a otros lugares diferentes a los que a veces uno está un poco habituado en esos juegos. Pero igual también lo pienso, en algunas ocasiones sucedía, era como en Vampiro, jugando Vampiro, el juego podía llevar a una situación un poco contradictoria con la misma idea del juego de Vampiro, que era convertirlo en un juego de acción. Entonces, Vampiro se convertía en un juego de combate, quién era el vampiro más poderoso, quién tenía la habilidad más potente, y incluso a veces era más interesante ciertas aventuras de vampiro que remitían era la cotidianidad del vampiro, o sea, cómo vive un vampiro en la era moderna, sobreviviendo a la política, al engaño, a todo lo que se está viviendo en este momento, sin necesidad de extrapolarlo a cómo tienes una capacidad de volver 70 kilómetros en oscuridad, sino algo más tranqui. Es como yo veo este lugar al que tú nos invitas, Gótica. Sí. El canal del árbol, dice por aquí Dante Chino. 24 horas de la emoción de un árbol. No, La emoción de un árbol, radio reloj. no, sí. Yo quisiera hacer un matiz. Claro. Un matiz. Estamos hablando de salvar el mundo, o de la épica, o la epopeya. Cuando decimos, o sea, queremos hacer una comparación entre, porque es que yo lo estoy viendo en dos extremos en este momento. Slice of Life, que básicamente no pasa nada fuera de lo ordinario, en un mundo extraordinario puede ser, pero básicamente estamos haciendo cositas que son mi día a día. No estoy metiéndome en una aventura trascendental como Bilbo cuando se le dio por acompañar a Gandalf y a los 9 enanos, perdón. Y luego está salvar al mundo. Entonces, yo veo esas dos cosas como dos extremos, habiendo muchos matices como de por medio. Entonces, aquí en la mitad yo me puedo encontrar como no voy a salvar al mundo, pero sí tengo que llevar a tiempo las pizzas a través de este campo de batalla. Es una pequeña misión, como encuadrado dentro de algo va a pasar acá, y ya se sabe que va a pasar algo, y hay como actos heroicos en el proceso, sin que sea épico, sin que sea salvar al mundo. Entonces quería como establecer ese matiz. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de los dos extremos o estamos hablando de la misión de llevar la pizza hasta el otro lado del campo de batalla cuenta como ese universo de salvar al mundo? ¿De qué quiere hablar? Porque pues todo es válido. No, es que sí. Es que los dos extremos, entiendo el punto de Ike, indudablemente. Empecemos por los extremos. Pero es que los extremos tienen un lío, y es, por ejemplo, Iki lo decía hace un momento, y era, épico es salvar al mundo. Yo no estoy de acuerdo. Sí, no, bueno, ok. Pero cuando se pone el tema en palestra es entre lo cotidiano y salvar al mundo. Entonces, ¿hasta dónde llega el épico? Es que esa es la cosa, porque ese es mi problema con el salvar al mundo, es que es el tropo que trae la literatura, trae el arte, trae el cine, trae todo, desde hace unas cuantas décadas, de eres el elegido, vamos, vas a... hay una profecía que dice, pero también por el otro lado, también tengo un poquito de desacuerdo, porque el slice of life no necesariamente significa que no pase nada. Y entonces voy a introducir un término pues que todo el mundo conoce, pero es que para mí la historia, y vuelvo a mi ejemplo de Amélie, es realismo mágico en una vida, en un día a día. Que eso es distinto a que no pase nada. O sea, hay niveles. Que también uno puede ponerlo como un poco en polos. Puede haber una narrativa muy, muy épica y una narrativa más cotidiana, más apaciguada, sin que eso no signifique que uno no esté contando una historia, y sí siento que puede llevarse a ese lugar como opuesto. O sea, uno puede tener una narrativa mucho más pequeña
incluso me lleva a una conversación que en algún momento tuvimos sobre narrar en franquicias. O sea, cuando uno narra en Dune, se ve limitado a yo no puedo llegar a ser tan grande como lo es el protagonista de Dune. O sea, está por fuera de las ligas de lo que yo podría hacer como mi personaje y cambiar una historia que ya tiene todo construido, pero sí podría contar cosas más pequeñas dentro de ese mismo mundo, sin que eso altere el mundo grande. Ahora yo tengo que ser consciente que si voy a narrar cosas más pequeñas o voy a jugar cosas más pequeñas, no van a tener el nivel de epicidad que tiene Dune. De impacto. Bueno, sí, exacto. Sí puede ser por ahí. Sí puede ser por ahí. Es que es delgadito como esa transición, porque también me lleva a ese lugar como que hacer una maroma en bicicleta para un niño de 8 años puede ser algo épico. Y es trascendental y se sale de la escala haber logrado hacer una maroma en bicicleta. Pero si un ciclista de BMX ve eso, dice como, pues eso es la cotidianidad, eso es normal, fue solo un niño montando bicicleta. Entonces, digamos que hay formas como de aproximarse a lo que uno está contando y el impacto que tiene dentro del contexto en donde uno lo está contando. Entonces puede ser épico para ese grupo de personas, pero en lo grande, en términos como lo dicen Ani, en términos del impacto, no lo va a ser tanto. Y ahí también entiendo como ese extremo, que no puede irse al extremo de lo cotidiano. O sea, hay un juego de rol de abuelitas que resuelven misterio, les quedo viendo el nombre, que resuelven misterios es como un club de abuelitas que resuelven misterios dentro del marco de Lovecraft. Ok, eso... ¿Qué es eso? ¿Granny Horror? ¿Qué es eso? Granny Horror, una cosa así, pero el primer elemento con el que se piensa esto es las abuelitas están en este escenario de la cotidianidad, o sea, es como comenzar como son 3 abuelitas tomando el té, hablando de su vida y se perdió alguno de sus nietos y eso empieza a escalar, hasta enfrentarse a la idea del mundo de Lovecraft. Ahí ya hay epicidad, o sea, la historia ya no terminó siendo simplemente la cotidianidad de las abuelitas, sino que se lleva a un lugar como de horror geriátrico. Muy bien. El horror geriátrico, me gusta. Ahora, Chris, me gusta la pregunta que hace Chris antes, y si lo cotidiano genera salvar al mundo, por ejemplo, él da un buen ejemplo, un científico X creó la cura para salvar al mundo en su trabajo y después se aburrió del mundo y decidió destruirlo como enlaza. Ese es un anime, por si acaso. Ok, vale, gracias. Gracias. Pero entonces nos toca matizarlo otra vez. ¿Qué mamera yo con mi matizadera? No, pero es que creo que todos estamos en línea. Está bien, no, pero sí. ¿Quién busca lo épico o la salvación del mundo? ¿El jugador o el narrador? Es un marco de referencia. Sí, qué cabezazo. Un muy buen marco de referencia. Porque ahí entonces yo podría hacer otra pregunta sobre la misma pregunta. La campaña que estamos jugando de Dragonbane es épica. Aquí que tengo al 90% de la mesa. ¿Es una narrativa épica o partido de una Para mí lo es. 80%. Es claro, o sea, es súper épico, o sea, para mí sí es súper épico. Ya le iba a decir como Azrael Code. Tenemos que detener a Azrael Code, que es pues muchísimo más poderoso que nosotros. Eso es camino del héroe completo. Okay. En una historia épica que básicamente cambia, pues está en juego el futuro del Valle de la Niebla, por lo menos. Ok, sí. Sí. Pero eso es impuesto por el Dungeon Master. Sí, Gadiel, qué rico que estés por aquí, bienvenido. Entonces yo quiero hacer la pregunta a Momo y a Sebas también de ¿en dónde ven ustedes ese interés épico del personaje? ¿De una propuesta del narrador o de una intención del jugador? Pero mira que eso
alude mucho a que no es una situación pasiva de ninguna de las partes. O sea, puede que el narrador quiera lograr una historia de salvación del mundo y los jugadores tengan una intención completamente diferente y llevar la historia hacia otro lado, que es cosas que ya hemos hablado, como qué tan abierto está el narrador a esa disposición y hacer el sandboxing de la cosa, o simplemente hacerle railroading y es como, no, ustedes tienen que salvar al mundo y punto, y dirigir la historia, ustedes tienen que salvar el mundo y punto. Que si eso llegase a suceder, creo que también perdería un poco de epicidad, porque, o sea, para mí la epicidad también está vinculada con la concepción de heroísmo, que ahorita Nani lo decía un tanto como puede ser un tropo, pero de todas formas, en la epicidad el protagonista no es cualquier protagonista, o sea, es alguien especial en lo que se está contando y eso lo hace el protagonista precisamente de la historia. En la cotidianidad, esa historia puede haberla vivido muchas personas. Y acudo a tu metáfora con lo de Amélie. Amélie tiene un realismo mágico, pero a fin de cuentas es una historia un poco desde el delirio del amor, y eso es recurrente, es como algo que nos puede pasar a cualquiera, está en cualquiera. Amélie puede ser cualquiera y creo que por eso resuena tanto en muchas cabezas, es porque puede ser cualquiera. Frodo no puede ser cualquiera. Okay, pero los personajes no son cualquiera, o sea, creo que de todas maneras, cada personaje o cada jugador parte de cierta cotidianidad, tal vez, o de cierta rutina de su Sí. personaje para trazar una ruta, tal vez épica o tal vez no. ¿Sí? No sé. ¿Qué? Yo pienso que no todos somos Frodo. Yo ahí voy a meter la cucharada. Siento que Frodo está construido para que no es cualquiera que puede llevar el anillo. Se necesita una serie de cualidades importantes que Frodo las reúne. Y Sam no habría podido hacer ni 5 pasos que hizo Frodo. Entonces, no siento que Frodo quepa en esa categoría. Pero con respecto a Amélie, sí, cualquiera puede ser Amélie. Pero Frodo igual al final Frodo sucumbió. No, sí, claro, pero se está contando toda la historia y al final que termina en el volcán, rompiendo el anillo, claro, y está Sam detrás, y miren que todo eso es a lo que yo voy con el término de la epicidad, o sea, la epicidad es una escena gigantesca y lleva a un lugar gigantesco que en todo lo que se va contando va a convertirse en un hito. Ahora, tú preguntabas, Dragonbane para mí, por lo menos en lo que he jugado, y ahí lo describo como jugador, me está llevando a un lugar de epicidad porque siento que mi personaje es importante en el hito de lo que se está contando, en el lugar desde donde se está contando. Y ahí, entre todos, hemos ayudado a alimentar esa epicidad. O sea, en la última sesión, cuando Nani invita a mi personaje a como, es que usted es importante, usted no es un segundón, eso fue súper épico para mí. Pero podría ser cotidiano. O sea, no, porque cotidiano, o sea, si jugáramos Dragonbane cotidiano, seríamos el personaje de Juanito estaría en la panadería, yo sería un mercader y estaríamos vendiéndole viandas a los héroes. Esa sería nuestra cotidianidad, pero no, nosotros decidimos salir de la cotidianidad como cuando Bilbo se le dio por perseguir a Gandalf y esos 9 enanos. Es que ahí por eso mencionaba ahorita lo de Wanderhome, y es como, pero sí, vivir una aventura no necesariamente tiene que ser épica. No se convirtió en épico a medida que fue avanzando, digamos, al comienzo era un mercader, un asesino y un pato loco que le gustaba deambular por el bosque. Sí, y de pronto se vieron involucrados en unas situaciones que los sacaron de esa cotidianidad. Y de pero ese tropo... obviamente, ustedes hubieran podido tomar la decisión de, no, yo voy a seguir siendo mercader. Me voy a la taberna a emborracharme. Lo pregunto, ¿sí se habría podido? Allá había una profecía de por medio que ninguno de los personajes metió. O sea, en Dragonbane el tropo épico viene implantado por el máster desde su historia, y no quiero decir que haya el rey esté mal.
Ajá. Sí, claro, obvio. No digo que eso esté mal, para nada. Es simplemente una circunstancia del mundo que los jugadores podrían decir, no, pues no nos vamos a preocupar por Azrael Coast y nos vamos a ir al sur. Y pues hasta ahí le llegó la aventura al máster. Sí, es como... Sí, es que suena chistoso, pero yo siento que también es importante decir cómo hay historias que pueden terminar así. O sea, y digamos que nosotros como jugador de rol a veces nos cuesta darnos cuenta que la historia de un personaje puede terminar en el momento en el que uno dice, hasta aquí voy, y él ¿Sí? ya no puede seguir contando más de este personaje porque hasta aquí llegó, no da más. No puede seguir por ese hilo como pasaría en otro tipo de narrativas como el cine, en donde el personaje está obligado. O sea, que uno dice como, marica, ¿por qué ese man se está metiendo en la habitación donde hay un demonio? ¿Es que acaso es estúpido? No, es que si no lo hace, no sigue la película y se acaba. Entonces, está obligado a seguir esa línea narrativa. En los juegos de rol uno sí podría tener esa posibilidad de decir, no voy a ir. Y hasta aquí llego. Y la historia va a continuar en otras formas. Remito a otro juego, Zion. Eso es la esencia de la epicidad porque son hijos de dioses, pero en la modernidad. Y hay un momento en que dicen el destino lo va a jalar, lo va a obligar a que usted cumpla su fate, ese lugar trascendental, ese propósito que usted tiene en el universo. Y lo interesante en el juego es que le dicen a uno, el jugador puede tomar la decisión de que el personaje no quiera. Y no está mal. Eso lo único que va a hacer es que lo va a limitar en su nivel de poder con respecto al mundo y en algún momento lo va a obligar a tomar la decisión de ya no juego más con este personaje. Y no es que el personaje se murió, sino que simplemente ya no se puede seguir contando su historia en ese contexto. Y eso también está bien. Ok. Mike, bienvenido, Mike. Qué rico que estés por aquí acompañándonos. Chavito, bienvenido, Chavito, por aquí. Charlando acerca de esas narrativas épicas y no versus, sino ¿qué preferimos? Si esas narrativas épicas o más bien la cotidianidad, aventuras cortas, que cuenten cositas sencillas. Mm, Entonces, por aquí estamos todos opinando. Por aquí Andy dice que había unas novelas de Solar Punk que se alejan de lo épico y se centran en lo cotidiano. Interesante. Es que yo creo que de todas maneras, Opa, tenemos un rete friki vetusto, chicos. hey, gracias, Friki, gracias. Bienvenido. Welcome. Sigan, pónganse cómodos. Nuestro locutor especialista nos va a explicar qué es lo que estamos charlando para darle contexto a los recién llegados. Gracias, Ota. Haz tú el resumen. No, que lo haga y que está como muy calladito. Pero sí. Para. Tatuaje en el cuello, no, mentiras. ¿Un juego corto puede ser épico? ¿No? Vamos, ahí viene la pregunta bien tesa que hace Mike. Concretemos. Hemos tratado de hacer matices, concretemos los matices para que esta vaina vaya a algún lado y no sea simplemente una sopa de letras. Entonces, hablamos de dos formas de entender lo épico. Desde la escala, que es salvar el mundo, a llevar una pizza a la siguiente esquina. O sea, hay distintas escalas dentro de lo épico. Claro, Momo puso un mejor ejemplo que es el niño de 8 años que hace una pirueta en la bicicleta. Eso es épico, pero para otras personas puede no serlo. Entonces tenemos esas escalas de lo épico. Luego hablamos un poquito sobre la intención de lo épico, de dónde viene, si del narrador o del jugador. Y estamos ahí como todavía en una disputa de no sabemos, tal vez un poquito de los dos. La clave aquí es que para que lleguemos a lo épico, tiene que haber una intención. Es decir, el DM, la fuerza, pone la inminencia de si ustedes no hacen algo, el mundo se va a acabar, Dragonlance, o el jugador lo busca. Como hay un anime que a mí me parece hermoso que se llama Frieren. En ese anime hay 4 personajes, un sacerdote borracho, una hechicera elfa que hace pues como toda la magia más poderosa del universo, un enano guerrero que pues da hachazos duro y un pelado que es pues el héroe
que quiere hacer las cosas bien y básicamente es el que lidera este grupo. En este caso, si uno lo viera como una mesa de rol, este es un jugador que está empujando la narrativa hacia salvemos el mundo, y no tanto un DM que lo hace. Los otros le hacen caso, pero es el jugador, es la intención del jugador que está llevando eso. Entonces tenemos todos esos matices. Y yo voy a poner otro matiz que es una pregunta para nuestra, que es definitivamente la pregunta que hace Mike, y es ¿qué tanto podemos tener esos arcos épicos en one-shots versus campañas? Sí. Y pues viene la escala de lo épico. Claro, yo puedo hacer una misión que dure una... A mí me parece que la historia que nosotros jugamos de Not the End en la novena es re épica, la iba a mencionar. Es supremamente épica en un one-shot. Se puede, pero sí queda ese sabor de la épica en un one-shot, porque muchas de las cosas que nos gusta de lo épico es los arcos a los que se enfrentan los jugadores. Entonces yo dejo ahí la pregunta. Y yo pienso que sí. Yo pienso que sí, precisamente por lo que invitaban a Nani, que no es necesario el camino del héroe para la epicidad. O sea, no se necesita ese, eres el elegido, eres el campeón, eres el mejor del mejor. No, o sea, puede ser un cualquiera que de un momento a otro tiene una confrontación que se sale de la escala de ese mundo y eso lo lleva a ese lugar de epicidad. Y por eso en una historia corta como un one shot puede uno llegar a lograr ese tipo de cosas. Ahora, no es sencillo porque el límite de tiempo también puede llegar a choques con que la escala de lo que se está enfrentando sea mucho más grande de lo que los personajes han logrado construir. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando uno quiere construir esa narrativa y al final no lo logró y es como el one shot se convierte en un two shot y el two shot se convierte en una aventura. Y ahí tal vez está eso que tú estás mencionando al tema anterior y es como son los personajes los que están pidiendo un poco más. Es como necesitamos agrandar esto para que la epicidad sea suficiente a lo que queremos sobre nuestros personajes. Pero a esa pregunta puntualmente yo creo que en un one shot se puede la épica, se puede perfectamente la épica. Quién lo dijo, fue increíblemente épico. A mí, o sea, con todo lo que yo quería mi personaje y que recuerden que el contexto era que cada uno de los jugadores había escogido un juguete de su niñez personal. No estábamos como, cojo Buzz Lightyear, porque yo nunca he tenido un Buzz Lightyear, no me interesa tener un Buzz Lightyear, no, es el carro de juguete que yo andaba por el monte en los pueblos de la sabana de Bogotá, ese era mi juguete y ese era el que yo estaba representando. Entonces sacrificar a ese juguete en ese momento para que el resto del grupo lograra o se acercara un paso más a lo que se estaba buscando, parce, fue grandioso. Y tanto que logré evitar que Momo lo hiciera. Sí, sí. Nos peleamos la iniciativa por quien hacía ese sacrificio. Pero miren lo chévere que está diciendo Sharon y es en lo corto y en lo rápido del shot, del one shot, se puede sentir incluso aún más épico que en la extensión de una historia. De pronto la historia se alargue tanto que cuando pase algo significativo ya no se sienta tan significativo como podría suceder en una historia un poco más corta, que uno dice como, mire, esto está pasando así, y explota esa epicidad. Y eso yo lo sentía en el sofá, que habían muchas mesas como que se estaban narrando, la historia que narró Iki de Tinta, 16 personas jugando rol, ¿cuánta gente había en esa mesa? 16 personas jugando rol, y marica, un momento en donde uno se sacrifica, un marín espacial se sacrifica, y estaba también un personaje Jujutsu Kaisen. Bueno, estos son excusas, pero habían aplausos, habían gritos, había emoción y eso implica que ahí había epicidad. O sea, sí se puede lograr. Sí, sí se puede lograr. Pucha, es que el chat, Dios mío, el chat se ha movido muchísimo ahorita. Toca hacer pausita de chat. Están participando todos. Enfoquémonos en el chat porque... ¿Cómo? Enfoquémonos en el chat, dijo Iki. Sí, echémosle ojito al chat y conversa al chat porque esto no puede ser nosotros cuatro viejos. Preguntando que si conocemos Ark. No lo conozco. Es que, por ejemplo, fíjense una cosa que decía Dante Chu y es, no todos los héroes son predestinados.
Cierto. Para mí eso tiene un gran peso. Es eso que acaba de decir Dante y me recuerda mucho cuando jugábamos Alien. Nos aparece un hijo de madre xenomorfo, además que J es un rabón porque los pone a moverse como 80 veces, les se mueven así, no soy un rabón porque se mueven así. No, si Charon se queja de J en Dragon Ball y esas cosas, no lo he visto dirigir a alguien. Muchas mierdas. Yo nunca he sido rabón, si así se mueve, ¿yo qué hago? El hecho es que yo creo que lo que hace más rabón a Jotica es que sea rabón accidental. O sea, no quiere ser rabón, simplemente rabón porque sí. Claro. El hecho es que no recuerdo bien la escena completamente, pero básicamente el xenomorfo iba a masacrar a alguien y entre un doctor que está mirando cómo sale de la base con las muestras y un marín que está mirando cómo sostiene su metralleta sin morirse del susto, hicieron tropezar al xenomorfo. Sí. Y lograron salir de la habitación sin morirse los tres, güey. Es que eso es como... Pero eso fue porque los dados así lo quisieron. Pues claro, pero es que eso es el rol. Yo no soy un patán, marica. Yo tengo que decir que Jota jugando Alien es, cuánto lo siento, pero el xenomorfo te acaba de destruir completamente la cara y se queda con tu espina dorsal de cadena y la utiliza para pegarte a tus compañeros. Entonces, como... Pero qué como pena lo alivia. Dice como, uy, qué cagada, marica, uy, lo siento mucho, te cae todo el ácido del que le acabas de disparar y te derrites absolutamente y quedas como una plasta de... Gracias, y mierda. Qué vergüenza, cuánto lo siento. Sí, así lo hizo constantemente cuando estábamos en Dragon Ball y el agua los mata. Es que qué vaina. No soy yo, no soy yo. Ya iba a decirlo, Jota, ¿cierto? Ya iba a decirlo. Una aventura. En mi defensa, desgraciados. En mi defensa, desgraciados, en Alien siempre me va mal con los xenomorfos. Los puentes, por supuesto, ¿no? Y los puentes, claro. Después de que Ike pregunta, ¿pero el puente es estable? Como 3 veces. Sí, ok, salve agilidad. Sí. Uy, malditos. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Mira, Andy, te están invitando para hacer el máster rabón. ¿Lleves tu rabonada a Scrollcast? Yo quiero lo pasa, se muere. Desviar un poco la cosita, Jotica, no sé si me lo permites ahí. Es que hemos tocado como el tema de la cotidiana, de lo épico. Yo les preguntaría. Pero no hemos hablado de lo cotidiano. De lo cotidiano, eso iba. Era como cómo hacer una mesa desde lo cotidiano. O sea, cómo lograr eso sin que se convierta en algo aburrido, porque puede llegar también a pasar. O sea, a mí me parece importante tocar esos elementos de lo cotidiano porque nos recuerda que los personajes tienen otras historias que a veces uno olvida por concentrarse en lo grande, y lo cotidiano también es importante. Y digamos que a veces como narrador lo que me gusta incluir es conversaciones en medio de un viaje o en una taberna de qué está pasando con sus personajes, porque a veces uno obvia esas cosas. Entonces es como sus personajes viajaron 3 días, una semana y nunca hablaron. O sea, es imposible. Y ahí hay una cotidianidad que también vale la pena traer a la historia y puede convertirse en algo importante para lo que uno va a narrar de ahí en adelante. Pero no sé ustedes cómo lo ven, como a manera de consejo, tal vez atrevido. No, lo que te funciona. Lograr una historia desde lo cotidiano sin que caiga en el canal del árbol o Radio Reloj. ¿Blade Runner no está construido con cotidianidad? Blade Runner es... Sí, lo que pasa es que... Blade Runner, ¿no? Pero es igual, pero es que ya es más como... Es tan repetitivo que es deshumanizante. Ok. Por lo menos así lo entiendo yo. Es como, interesante. De nuevo está lloviendo, de nuevo está haciendo frío, de nuevo está ese gran holograma que no te deja dormir en las noches, pero es la representación de la mujer de tus sueños. Entonces,
es obnubilante, por lo menos dentro del contexto que, por lo menos así lo entiendo yo dentro del contexto de ese tipo de ficción. Y esos universos. Pero entonces, dale. Es que me acabas de dar pie a un concepto que yo traje hace un rato que no lo desarrollé porque estábamos en otra tónica, pero es básicamente qué lindo es vivir una vida cotidiana en un mundo extraordinario. Y eso lo permiten los juegos de rol. Tú lo mencionaste, Vampiro, me parece que es un ejemplo de eso. Sí. Voy a vivir mi vida cotidiana, sin embargo, en una condición extraordinaria, de un mundo extraordinario. Blade Runner me parece que aplica completamente con lo que tú estabas diciendo, Tebas, y te hago ahí el hincapié en, estoy contigo 100%. El mundo quiere que esa cotidianidad sea medianamente deshumanizante. Y mi interés como narrador no es otro que darles casos. Yo no estoy persiguiendo un arco épico de ningún tipo. Exacto. Ustedes se enfrentan a cosas y si ustedes quieren buscar algo más allá, lo pueden hacer porque es un sandbox al final, pero al final ustedes son Blade Runners que se despiertan, chequean la tarjeta, empieza su trabajo. Si se fija, es el diario vivir. La tarjeta. Es que si se fija, es el diario vivir de un Blade Runner. Entonces hay mucha cotidianidad ahí, claro, totalmente deshumanizante. Esa, por ahí no lo había tomado. Incluso esa idea de lo deshumanizante en Blade Runner limita la epicidad en Blade Runner. O sea, pienso yo como que la historia va a tener un impacto, pero realmente no va a generar una escala trascendental ni va a ser un hito dentro de lo que realmente es Blade Runner. Y es chistoso porque eso es interesante de verlo. O sea, es como darse cuenta que esa cotidianidad hace parte del mundo y lo interesante de la historia es ver esa cotidianidad más allá de si al final los replicantes van a dominar el mundo o no lo van a hacer o toda esta cuestión, es otra cosa, es algo No más hacia... No hace falta ver esas no importa, exacto. No importa. O puede que le importe a un personaje. Tenga como esa ideología que él quiere perseguir. Entonces, a tu pregunta, Momo, ¿cómo hacer para que una historia del Slice of Life sea agradable, sea entretenida? Hágalo en un mundo extraordinario, hágalo en un contexto distinto del nuestro. Hay un meme que me parece muy divertido de un grupo de dragones que se reúnen a jugar Oficinas y Jefes. Sí. Que es básicamente un juego de rol con personajes normales en nuestro mundo normal. Ahí es donde yo me le quito el sombrero al DM que haga eso interesante. Sí, yo sé. ¿Cómo se puede hacer a través de cosas pequeñas y teniendo momentos de oscilación? ¿Por qué lo digo? No sé, este es mi espectro de oscilación y aquí está mi historia, pero de vez en cuando me llevo la historia hasta el otro extremo y la devuelvo. Tengo un ejemplo que nos vas a dirigir Jefes y Oficinistas. Como de esas veces en las que J hace sus jotadas. Ahora, ¿qué hice? Oiga, pero, marica, yo estoy aquí quieto, güey. ¿Recuerdan a César? César nos acompañó en uno de los de noches hace unos meses, ¿sí? Y él en algún momento nos estaba dirigiendo una historia de Marvel. Pero eran unos pelados adolescentes que de una u otra forma habían tenido acceso a habilidades, fueran mutantes, fueran, no recuerdo bien, sí, pero que estaban viviendo su vida adolescente. Entonces, la preocupación de nuestros personajes no era, oiga, y si yo me enfoco en este poder de energía que tengo y lo disparo, que destruyo, sino es, parce, y las chicas que nos dijeron que iban a salir con nosotros, ¿a dónde las llevamos? Y J tenía su agente, señor de 40 años, que trabajaba en el underground del tráfico de información. ¿Cuándo dirigí Marvel? Primero, ¿cuándo dirigí Marvel? No, César dirigió Marvel. Es que yo ¿cuándo dirigí Marvel? Sí, sus jotadas. Continúa. Entonces, precisamente... ¿Magojiro?
eso lo quiero unir al punto, es, no, acuérdate del jugador de fútbol que tenía Iki, el peladito, y yo era un hijo de papi de 16 años, bueno. Pero mi punto es la capacidad de la oscilación. Yo llevo y traigo la historia. Entonces, sí, tenemos esta cotidianidad, pero de repente, oiga, es que pasó por el lado Spider-Man peleando con el Doctor Octopus y uno de los escombros va a aplastar a las chicas que están con ustedes. Ustedes no son los protagonistas de ese universo. Pueden seguir con su cotidianidad, pero se introducen elementos que vuelven y activan la historia un poquito. Por ejemplo, una de esas pocas veces que dirigí, me acuerdo muchísimo que a tiempos aquellos había los chicos tenían sus personajes, los personajes estaban como en su cafetería del colegio, estaban discutiendo, ¿sí? Y entonces ya se estaban poniendo como, no, y entonces ¿cómo bloqueo yo a este? ¿Cómo lo jodo? ¿Cómo no sé qué? Y me acuerdo que a mí me salió la idea de introducir un personaje, y era la dueña de la cafetería, que salió con un sartén en la mano, lo separó, le metió un sartenazo a cada uno y en mi cafetería nadie se pelea. ¿Ustedes quiénes se creen acá culicagados de...? Y eso rompió la tensión totalmente, le bajó el estrés a la situación, le bajó el estrés a los jugadores, y fue un elemento supremamente cotidiano. A mí me lleva, nosotros en la aventura de Fábula, la sentí súper épica, porque además viene toda esta idea de que nosotros somos los personajes relevantes del mundo, una entidad nos eligió, todo gira en torno a nosotros somos súper significativos en el mundo, pero hubo una escena en donde el personaje de Dani Skrulkas nos invita a su casa y están reunidos los papás con su prometida. Uy, sí. Y fue muy cotidiano, o sea, esas vainas de el guerrero que se fue y dijo ya vuelvo, y cuando vuelve es como, marica, y están sus papás y su prometida y vamos a tener una cena con su papá y su prometida, ¿qué va a ser? Fue muy valioso para la historia, o sea, me pareció muy chimba porque además éramos los otros 4 mirando qué iba a hacer Dani con su personaje, bueno, y cómo le va a hablar a esta chica de que se fue pero volvió. Yo siento que esos elementos ayudan mucho a la historia y vale la pena ponerlos, o sea, como no como en un elemento trágico o en un elemento distante, sino cosas que simplemente están ahí y que pueden llegar a suceder y hacen parte del diario vivir y ayudan a refrescar la historia, como dice Nani, como que pueden aliviar tensiones, pueden permitir que los jugadores como que lean el contexto de una manera de este universo puede ser más grande, es darse cuenta de la historia desde un ángulo diferente, y eso me parecería muy chévere. Incluso tomo nota en este momento para tenerlo en cuenta en mis historias también como narrador, de permitirse esos momentos de cotidianidad puede hacer la historia muy valiosa. Con ánimo de matizar, de poner las ideas como cada una en su lugar. Entonces, hablando un poquito de la cotidianidad, entonces, cotidianidades en escenarios extraordinarios es una forma buena y fácil como de mantener esa cotidianidad. Pero tú, Momo, estás hablando de algo nuevo, que es introducir cotidianidad en contextos de campaña que por lo general están presidiendo una épica. Y sí. Creo que ahí vos la estás rompiendo. Estoy supremamente sumado a tu idea y, de hecho, consejo para las personas que quieren dirigir. Me pasó a mí como narrador y de hecho lo hablamos hace un par de sesiones. Ese constante afán por salvar el mundo agota al jugador y, por supuesto, piénsenlo desde la perspectiva del personaje. Dar unos pequeños momentos de pausa, de episodio light, de enfrentar a estos superhéroes que están con el universo a sus espaldas, con simplemente cotidianidad, el festival de pasteles del pueblo Paleta. O sea, la shawarma de los Avengers. Sí, el shawarma de los Avengers son una cantidad de pequeñas cosas, todo friren. Son una cantidad de cosas que le brindan un alivio
a estas mesas que se empiezan a poner densas y densas y densas, y uno todo el tiempo está pensando, me va a salir el malo y me va a dañar y me va a... Entonces uno como que baja los humos y pone una aventura un poquito más light. Eso me pasó en el pasado y ahora lo trato de poner cada vez que puedo, como dar la oportunidad de que estén esos momentos de calma y de cotidianidad. Y siento que esa es otra forma de hacer que la cotidianidad sea muy exitosa para los jugadores y pues para que una historia sea más bonita. Tomo nota para Dragon Bane. Tendremos el sí, el reto pasado, que yo les ponía es narrar un juego solo de cotidianidad. ¿Sí? O sea, digamos que es chévere y es enriquecido como apropiarse esta idea de la cotidianidad y meterla en una historia, y otra que me parece un reto gigantesco es hacer una historia en donde el marco en donde se mueve es solo la cotidianidad. Me parece que es un reto, es mucho más difícil, o sea, no lo digo por otra cosa, sino por lo que estamos habituados como jugadores, y es como que tienen que pasar cosas. O sea... Cuando jugábamos Highlander, había mucho de cotidianidad, ¿no? Detrás de unos personajes épicos. En un contexto épico, uno trataba como de vivir su vida en un contexto extraordinario. Uno trataba de vivir su vida normal, pero pues resulta que alguien llegaba y lo mataba a uno y uno se despertaba. Y es como, mierda, no puedo hacer mi vida normal. Sí. Es que Dante Chio me acordó de esa vez que mi personaje en Highlander quedó encerrado en un sótano. Sí, o sea, incluso lo pienso ahorita con lo que mencionaban de Blade Runner. Toda la idea de Blade Runner que mencionábamos era la deshumanización de esa cotidianidad, y hace parte de ese juego y es natural de ese juego. ¿Cómo no convertirlo en algo que pueda ser harto para los jugadores? De decir como, marica, ¿para qué sigo jugando Blade Runner si al final no va a pasar nada y yo solo soy una persona marcando una tarjeta y ya? Es que de todas maneras creo que la cotidianidad tiene que salirse de ahí, ¿no? Sí. Esa es mi pregunta también. ¿O no? Es que por lo menos yo lo veo distinto en términos de que... Hola, Kender, bienvenido. Nada nos hace especiales al final del día. Ok. O sea, todos somos especiales y nadie lo es. Esta dicotomía chistosa. Porque cada uno de nosotros es increíblemente... Cada ser, cada personaje inventado en una novela, ¿sí? Es el hecho de que exista es una conjunción de infinitas causalidades y casualidades. Entonces, eso lo hace increíblemente especial. Pero todos somos una colección de eso. Por lo tanto, no somos especiales. Ok. Entonces, por eso, yo sí veo las cosas como que no se necesita una profecía, no se necesita... Y creo que eso lo hablábamos el día que estuvimos en la charla Jotica, tú y yo, que siempre puede existir el juego en donde no pasa hay nada. Antagonismo. Así, no hay oposición. Sí. Y siempre se puede jugar eso. Es como, voy a la cafetería. Vale, vas a la cafetería. Destruyo al rey demonio. Destruiste al rey demonio. Sí. ¿Quieres ir a recoger a los niños del colegio? Vamos y los recogemos. Sí. Ni siquiera te pinchaste. Sí. Todo en un ambiente narrativo. Nada de dados, momito. Ok. No, pero pues yo puedo lanzar el dado. Sí, fui a recoger a mis hijos, lancé el dado, saqué 8. Igual lo recogiste. Sí, exacto. No, pero mire que en lo cotidiano a veces también las pifias son divertidas. O sea, la oportunidad de la pifia o la oportunidad del éxito crítico también son divertidas. O sea, hay una cantidad de historias que arrancan con alguna cosa cotidiana que de repente se va a una pifia terrible, y esa pifia como que tratar de salvarla lo lleva a una historia genial. Que es cotidiana completamente. El episodio de la mosca en Breaking Bad. Sí. Les recuerdo que el Imperio no hubiera sido derrotado si Han Solo no pisa una rama y los Stormtroopers lo oyen.
De hecho. Por aquí Chavito nos dice que algo que sí puede arruinar un juego que pretende ser una narrativa cotidiana es la constante expectativa de que de que algo algo malo va va a a pasar. pasar. Eso Sí, es cierto. Sí, es como, bueno, en algún punto sí algo malo va a pasar, algo malo. Es como jugar Betrayal at House on the Hill. no, y yo se los contaba Sabe en que algo Wonder malo va a Home. pasar. Cuando yo narré Wonder Home, una de las cosas que sucedió al comienzo de la sesión es que los jugadores están a la expectativa de qué es lo malo que va a suceder. ¿Sí? O sea, dónde va a aparecer el monstruo, dónde va a aparecer el villano, cuál es el enemigo que tenemos que derrotar. Y cuando ya se entiende como la narrativa de no solo es un castor que no ha superado el duelo de la muerte de su esposa y ustedes deben ayudarlo a conciliarlo, es como, ah, ok, esto es otra cosa, ¿sí? No es que no tiene que pasar algo malo, lo malo ya pasó, se le murió la esposa, ahora ¿qué hacemos al respecto? Exacto. Y eso es bonito, pero no es sencillo, o sea, ahí Y voy no, también, y no me apego un poco a lo que dice Iki, es como de las pifias pueden llevar algo cotidiano a una situación extraordinaria y una narrativa bien interesante alrededor de eso. No obstante, no se queda solo en lo cotidiano. Yo ahí es como lo que pienso, incluso al debate que tú nos invitas, Jota, como de esta epicidad y lo cotidiano, es como en los juegos de rol quedarse solo en lo cotidiano, por lo menos para mí, no sería un trabajo sencillo como narrador. Es una cosa que por más que me guste la narrativa y no quiera lanzar dados, no es una cosa que se pueda permitir, por ejemplo, en una campaña extendida de Wonder Home, ¿sí? O sea, 3 o 4 capítulos en donde todo se limite a esta idea de las cosas están y vamos a resolverlas porque solo están, puede también llegar a ser tan desgastante como el siempre tienes un malo persiguiéndote, siempre te va a pasar algo malo, siempre está sucediendo algo terrible, también Pero podría ser. yo me voy a ir, Momito, con lo que dices a tal vez mi tip para gente que quiera jugar mesas solo cotidianas, que incluso da para campañas, y es el ejemplo de Blade Runner. Tú mismo pusiste el ejemplo de Vampire the Masquerade, el ejemplo de Raid. En lo cotidiano, llamémoslo así, el enemigo al que te enfrentas eres tú mismo. Son tus propios ideales, son tus propios pensamientos ante las cosas que te están pasando. Y yo creo que esa es la labor que uno como narrador tiene que buscar dentro de ese juego cotidiano. Invitar al jugador a que tome decisiones que pueden tener consecuencias, no que se va a acabar el mundo, no, sino consecuencias sobre la identidad, sobre lo que esa persona cree de sí misma. Entonces estamos haciendo el juego y como narrador te pongo la oportunidad de tú alcohólico, pues estoy jugando con una persona, un alcohólico que lleva 10 años sobrio. Como narrador te pongo en una situación en la que tienes que decidir si te tomas un trago para salvar a tu mejor amigo o si al contrario conservas tu sobriedad y pues a tu mejor amigo se lo lleva a la mafia rusa. Bueno, allá puse una cosa extraña. A tu mejor amigo lo descubre la esposa que lo está engañando. Entonces tú tienes que tomar como esa decisión en ese momento. Sí, pero contra Y ti. eso no importa lo que hagas, el mundo va a seguir igual. Pero tú dentro de el conflicto está en ti. Exacto. Eso es el motor que hace que lo cotidiano se mueva y ande sabroso. Entonces eso es como lo que yo aconsejaría a la gente, métale estas cosas. Ahora bien, yo sí necesito un poquito de lo extraordinario para que haya gasolina. Y Wonder Home me parece que es supremamente extraordinario porque al final estás jugando con animales. No, igual, mira, Chavo Ruc pone ahí en el chat y es como, si se puede, solo que es un músculo que no ejercitamos. Yo siento que es eso, está perfectamente aclarado y creo que es como la frustración que yo tengo en este momento y tiene que ver con no estamos habituados a ese tipo de cosas, qué chévere poder desarrollarlas y lo pone en términos del lenguaje poético. Tú lo mencionas, Ikis, y es como que en Wonder Home le dicen a uno como invita a los jugadores a que se maravillen del mundo en donde están habitando. Entonces digan como, marica, acabo de ver un árbol gigante y sus ramas son de estas características y su olor me llama la atención, súper cotidiano, pero llamó su atención y lo hizo vívido para todos. Se conecta como en esta idea de lo poético dentro de la cotidianidad. O sea, Murakami juega mucho con eso. Y ahí yo voy a hacerme mi ganchito. En impro, uno trabaja todo el tiempo sobre la cotidianidad.
Uno no puede en impro decir, traer a un depredador porque nadie va a entender, o sea, ¿bajo qué contexto usted me está trayendo esto? ¿Cómo hago que las demás personas me entiendan hacia dónde voy? Entonces yo tengo que amarrarme a lo cotidiano y trabajar todo el tiempo sobre lo cotidiano. Y la cantidad de conflictos que hay en lo cotidiano son divinos. O sea, ¿a cómo está el aguacate? A 10.000. ¿Por qué tan caro? Ya, usted tiene un conflicto en lo cotidiano. Y de ahí uno se arma cosas. Y claro, en impro, pues hay como distintas vainitas que se pueden ir armando. En el juego de rol, yo creo que uno puede coger esos elementos que vienen del impro y meterlo a algo muy interesante. En otras noticias y como mensaje, no es que nos guste la presión social, o por lo menos a mí no me gusta. No obstante, creé un objetivo de comunidad que se llama La Mesa que Narra Sebas. Entonces, si ustedes van a la sección de rewards, van a encontrar ahí, en los punticos, en los de 20, en nuestros daditos de 20, ahí van a encontrar el counter. Tenemos 30 días para alcanzar 999,000 puntos y no, esto no garantiza que él va a narrar, pero sí le pone más presión aún, que la presión a veces es buena. Esto es un conflicto cotidiano que busca un resultado épico, que es Por la si acaso, narración de Sebas. ya van 5.500. 1%. Ahí de a poquitos tal vez lo logremos. Es como una gran teletón, pero convocando al Sebas narrador, porque ya existe, o sea, no es que no exista, solo Sabemos está que ahí. existe. Hoy se habló de él. Incluso Hoy él trajo una memoria de su narración. Entonces eso es como una invitación para que nosotros le abramos. Es como, esta es nuestra alfombra roja, Sebas. Sí. Solo debes caminarla. Transita tu alfombra roja. Disfruta todo. El conflicto cotidiano de narra Sebas o no narra. Un conflicto consigo mismo. Y en este caso con el MVP de evento. Me encanta que el chat empezó a moverse pagando la mesa que narra Sebas. Gracias, eso. Vamos. Vamos. ¿Cuántos puntos son? Creo que va a estar muy difícil, lo puse muy caro, pero para el otro mes le bajo el precio. ¿Pusiste cuánto? ¿999,000? Andy dijo que 999,000. Uy, es que Ok, 999. No, me parece muy alto. Aún así, en 10 minutos ya se reunieron 14,250. Entonces. Es poco, pero es honesto. Es que no Sí. Es poco, pero es honesto. Pongo algunos bits, dice Andy, si es necesario. Y sigue sumando. Retomando un poquito, a mí me parece súper importante el hecho de, y creo que todos lo han dicho, es como este pequeño impulso, creo que en esta posmodernidad, donde los juegos de rol y la narrativa y la impro han avanzado tanto y se han como dado la mano de tan buena forma, uno al final del día lo que tiene que hacer es un consenso de qué está buscando como jugador, como DM. Sí, súper importante. Oigan, chicos, quiero contar una historia épica. Quiero dirigir una historia épica. ¿Alguien se monta al bus? No, estoy en una onda más de intriga, más de tal cosa. Entonces yo no me monto al bus. Ah, bueno, listo. Entonces yo me busco otra gente. O listo, estoy dispuesto a hacer una concesión de decir, venga, yo me le monto al bus. Creo que ese es, y existen todos los medios y los canales para obtener eso, sea con el grupo de amigos o sea con juegos externos. Recuerden que hay un montón de comunidades que ayudan a la gente a encontrar mesas y demás, sean presenciales, sean virtuales, etc. Creo que, por ejemplo, un gran juego de lo cotidiano llevado a cositas interesantes, porque los mismos personajes no tienen como mucho para dónde agarrar, también es Cthulhu. Miren que Sharon también nos mencionaba por allá, hace un ratico. La mesa de Davo fue una mesa de lo cotidiano y terminó como en una especie de horror cotidiano. Y la situación final terminó en algo
extraordinariamente cotidiano. No, y que sea extraordinario no significa que sea épico. Cthulhu es lo menos épico que puede haber. Sí, no, Sí, o no va a sea, ser. yo eso sí puedo decir que si yo convierto una historia de Cthulhu en algo épico, ya no es Cthulhu. Bueno, la llamada de Cthulhu, puede que haya Pool Cthulhu y Sí, otras no, versiones que Cthulhu invitan cambia las precisamente, cosas, sí, pero la llamada de Cthulhu. la llamada de Le Cthulhu Call of Cthulhu. Ujú. es todo lo que uno debería decir, no lo convierta en algo épico. No lo convierta en algo épico, todo lo contrario. ¿Sí? Yo recuerdo que hace tal vez unos 6 años, Juanchito nos dirigió a nosotros una mesa de Cthulhu en Bogotá, también como en esta onda de lo que narró en el canal de Evente, por si no lo han visto, está en nuestro canal de YouTube. Y todo giraba en torno a un grupo como de mafia de derecha en Bogotá, pero cultista. Ok. Y es como muy cotidiano porque sí da como esa sensación de, marica, eso es algo que podría pasar, es algo que podría suceder, pero en este marco de Cthulhu, en el que sabíamos que nada bueno iba a salir de ahí, o sea, no, ninguno de nosotros iba a ser el héroe, efectivamente el único que sobrevivió fue el mono y sobrevivió, o sea, fue así como de, afortunadamente no se murió y salió en un carro huyendo de toda la cosa, ahí no hay epicidad, o sea, por lo menos esa es como la clara distinción de, eso no fue épico, eso fue mera supervivencia. Y emergió desde la idea de cotidianidad. Sí. Pero hay una cosa y es que los mejores escenarios de horror ocurren en lo cotidiano. Sí. O sea, y eso lo traía el maestro Carpenter. Sí. Maestro del horror, que de hecho su estudiante más prominente de Peele, Jordan Peele, coge esos elementos de lo cotidiano a aterrizarlo Andy está, gracias Andy por esos cheers Gracias. y vamos a ver si le llegas al corazoncito a Sebas. Es en lo cotidiano en donde está lo más aterrador. Es en la comodidad de mi cama, en donde no quiero que me vengan a jalar los pies. Es esa, el horror y lo cotidiano van de la mano. Entonces, mucho. Sí, si usted quiere jugar cosas de horror, váyase a lo cotidiano. Las mejores historias de alguien es un viaje de rutina de A a B, en donde estamos viviendo nuestra vida de colonos espaciales cotidiana, hasta que llega algo que nos rompe un poquito eso. Entonces, sí, terror y cotidianidad van de la mano. Como este videojuego Ruta 96. Sí. Va por ahí. Eso es súper interesante. Se lo recomiendo si lo pueden jugar. Ruta 96 es un gran juego. De eso, de lo cotidiano y cómo tienen como espacio. Ahí está lo chévere de lo que mencionaba también Nani, de la posibilidad de uno poder llegar a esos acuerdos al iniciar las sesiones. Creo que también es algo muy importante en todo esto que hemos conversado, y es antes de comenzar a jugar cualquier cosa, poder sentar el tono de lo que uno quiere jugar para que todos estemos en la misma sintonía. Porque lo que sí puede llegar a ser muy disruptivo es cuando parte de la mesa y entra en ese conflicto y que tú mencionabas, cuando el narrador quiere épico pero el jugador no, o el jugador quiere épico pero el narrador no. Son cosas que pueden resolverse de manera muy sencilla desde el antes. Por eso yo ahora también invito mucho a la sesión cero, que es voy a jugar, les traigo este juego, ¿sí? El juego de las abuelitas, por ahí puse el link, y este es el tono que quiero darle, es un tono de terror psicológico, es un tono de no sé qué, ¿le suena? O definitivamente esto no es para usted no quiere jugar esto. Hay muchas personas que me lo han dicho y es como, juegan mucho rol, juegan muchísimo, pero siempre que uno menciona algo de terror dicen, yo ahí no entro, no me gustan los juegos de terror. Y eso también está bien y es mucho mejor que se diga antes de, y no que a medio de una aventura de calabozos y dragones yo lo convierta en terror psicológico y termine incomodando a los jugadores cuando no querían eso, sino querían ser los héroes que salvaban el mundo. Desastre. Eso creo que sí sería un choque abrumador. La importancia de poder saber el tono, llegar a los acuerdos, más en los juegos narrativos, tener esas cosas claras es fundamental. Momito, que si porfa le pones el link a Andy de nuevo del juego de las abuelitas. Ella quiere ser abuelita. Yo quiero agregar una cosa, y es que la disposición no solo es en los puntos extremos o en los puntos opuestos de jugadores narrador.
Porque muchas veces dentro de la misma mesa de jugadores Total. las expectativas son distintas. Uh-huh. Y ya que lo han mencionado varias veces, Vampire, de White Wolf, no de las primeras veces que jugué, pero sí como en la mitad del periodo en donde jugué todo eso, recuerdo que me invitaron a una mesa donde estaba mucha gente de la que había empezado a jugar antes de mí. O sea, yo era el peladito que estaba saliendo del colegio y ellos eran los universitarios que llevaban años jugando. Entonces era una mesa en donde había unos personajes súper, hiper poderosos. Estaba el Lord de Bogotá dentro de uno de los personajes de la mesa y entonces estaba con su compañera que también tenía como que habilidades de mago y era de estos sancochos así que se empezaban a dar. Y recuerdo que estaba Jaime Vega y él le preguntaron, bueno, ¿y usted qué hace? No, yo estoy en mi apartamento que está en el piso más alto de la torre más alta de Bogotá. Con tal poder empiezo a elevarme hasta el punto en donde la salida del sol simplemente me queda 2-3 centímetros y me quedo mirando al horizonte mientras añoro lo que perdí. Era un romanticismo precioso. Sí. Todo es como... Porque es en el límite de lo que ya no puedo alcanzar. Esa es la esencia de Vampire. Tú acabas de resumir Vampire en una escena. Sí, pero al otro lado de la mesa, el resto de los jugadores estaba contando punticos y mirando qué más habilidades, a quién diablerizar, no sé qué, Entonces había una ruptura en medio de la mesa. Sí. Y el DM no se había pillado eso. Sí. Sí. Sí, Pues, o sea, digamos que eso es lo importante de no decir como hay una manera definitiva de jugar un juego. Vampiro también se puede jugar como un juego de acción y pues digamos claro. es una forma de jugarlo. No es una forma de jugar Vampiro para mí hoy en día. O sea, yo siento que Vampiro me invitaría y si narrase en este momento Vampiro, lo primero que le diría a mis jugadores es como Vampiro es un mundo social dentro de un mundo contemporáneo y de esa configuración de un vampiro en medio de eso. No se trata de cuál es el vampiro más poderoso, sino de cómo vive un vampiro en ese mundo. Si yo le puedo decir eso a mis jugadores y mis jugadores están de acuerdo, se evita eso que le pasó a Nai, que es de las cosas que podría llegar a ser muy frustrante para todos, tanto para los jugadores como para el narrador, porque es al fin de cuentas qué hago con quién. O sea, al Pero final digamos, a nosotros 4 aquí tenemos nuestra cédula vieja. La sesión 0 es un concepto nuevo. Súper nuevo. Eso Entonces, es reciente. Nosotros no teníamos mucho esa opción. Nosotros nos sentábamos a la merced de lo que quisiera el narrador. Sí. Sin estos mecanismos de seguridad que hay hoy que son muy valorados. Yo por lo menos los valoro un montón. Sí. Y voy a darle kudos a la gente de Critical Role y el libro de Daggerheart, que tiene un episodio sobre sesión 0 muy completo, muy chévere, con una cuartillita bacana que creo que voy a empezar a implementar. Pero pues ya, solo una nota al pie. Pero eso es, o sea, claro, es un libro que sale este año. Hace 20 años nosotros no teníamos esto. No, nada de eso. No. ¿Y que ponerse de acuerdo? No, pues póngase de acuerdo mientras juega. Sí, fue. No le gustó, exacto, váyase. Ocurrían cosas que malucas que incluso pudieron llegar a alejar personas del rol. Que de pronto hoy en día dicen, no me interesa, gracias, porque tuvieron una mala experiencia por cosas así, porque no había ese tipo de mecanismos, esas herramientas no las teníamos a la mano. Y sí, nos sometíamos a la voluntad del máster. Sí. Y bueno, pues entonces, muchachos, ¿qué les puedo decir? Son las 9:30. Sí, no, es una buena charla. No, aquí nos podemos quedar como siempre, como todos los lunes, aquí nos podemos quedar de largo. ¿Qué podríamos llegar así a concluir? Concluyamos así, cerremos las cosas. Entonces, primero, ponernos de acuerdo, ¿sí? Hablar, DM, pues, máster, jugadores, qué se está buscando, qué tipo de narrativa va a haber,
se va a buscar un logro mayor, se va a buscar salvar al mundo, o por el contrario, vamos a estar jugando a través de cotidianidad y eventos extraordinarios dentro de esa cotidianidad. No le tengan miedo a la cotidianidad, es difícil, lo sé. Em, Gracias a todo lo que se ha hablado, creo que me voy con muy buenas herramientas para la próxima temporada de Dragon Ball. Para que no estén llorando y que no sé qué, y que les hacen trampa. No, nunca se ha hablado de trampa. No. Nunca se ha hablado de trampa. No, el adjetivo es rabonada. El adjetivo es rabonada, ya. Ok, sinónimo. Entonces. ¿Escuchan el tono de rabonada que tiene? Sí. Se le nota, ¿no es cierto? Gracias, Sharon. La lógica gana como siempre y Sharon con su espada de la razón le da la estocada final a nuestro DM de Dragon Bane. J, el solo mencionarlo afirma que sí, eres un rabón. Pero claro. Es que estos son más llorones. Yo no tengo la culpa. Yo pienso que una de las cosas importantes para agregarle a toda esta cosa, nosotros siempre somos aquí muy tibios, como haga usted lo que quiera, haga usted lo que a usted le gusta. Yo pienso que acá sí hay una cosa que uno puede decir, bueno, listo, vaya y juegue el juego cotidiano, va a ser difícil, es retador, pero se puede. Y así esté jugando el épico, métale un poquito de cotidiano. Métale un poquito de cotidiano, no se quede solamente en lo épico porque eso raya, eso cansa, eso es agotador. Métale un poquito de cotidianidad a su épica. Lo sé, Chris, sé que les debo una sesión 12+1, no sé cuándo se las pagaré, porque aquí como todo el horario está ocupado hasta el fin de año, entonces no me dejan tener un 12+1. Ahí peleate con Momo, Chris, que es el de la programación. Todos somos expertos en deflectar. Sí, la responsabilidad en alguien más. No, pues ya que lo mencionas, Jotica, yo como organizador, cuando quieras, Jotica, tú nos dices cuando yo lo meto en el programa. Ay, excelente. Pero bueno, ya, ahora sí, Andy, ¿en serio? Le pongo 10, o sea, estrellita de dorada para Andy por ese comentario. Si todo es épico, nada lo es. Nada lo es, exacto. Sí. Eso es otro gran cierre de la conversación que teníamos. Es como si termina siendo tan abrumador la epicidad, ya al final se pierde el sentido de la misma y nos saca un poco de esa tibieza, la que nombraba Iki. Es como... no, es que se pierde la sorpresa, entonces de tanta cosa épica, entonces ya es como, sí, bueno, otro bicho grande. Es otra lección que incluso Chavorruco mencionaba ahorita, y es como también salirnos como narradores a veces de esta necesidad de siempre votar algo malo a los personajes, o sea, como que algo está en contra de y no les permite un momento de lo logramos, respiremos, somos buenos y conseguimos el éxito. Entonces, darle un respiro a los personajes también está bien. Es necesario, es oportuno además. Sí, además, normalmente son esos espacios en donde los jugadores con sus personajes logran interactuar y se crean vínculos y lazos entre los mismos personajes que pueden llevar a otras historias y a otras cosas cotidianas. El simple hecho de charlar con el vecino es algo cotidiano. Que es épico que ya llevemos 18,000 puntos para que Nani narre. y Sharon lo dijo, si Nani narra será un evento épico en Devente, sí, será un evento épico. Sí, lo será. No, en Cthulhu, no, claro, es que Cthulhu es muy de lo cotidiano. Si juegan Dungeons and Dragons, la oportunidad de lo cotidiano viene en los descansos. Yo obligo a mis jugadores a que sus personajes hablen durante pero hable. Así. Sí. Voy a ser guardia. No. Usted no hace guardia, usted pone a hablar con su compañero. No, eso es bacano. Yo estoy de acuerdo, Chavo. Ahí sí, más yo te estoy molestando. Dorada también. No. Pero chicos, vengan, en Fábula Última no estaba esa mecánica que durante el descanso es cuando se refuerzan los vínculos entre los personajes. Y ahí es o sea, cuando ya los juegos están empezando a tratar de meter eso
como parte de sus rules, sin olvidar el Golden Rule, obviamente. Sí. Pues si lo recuerdan en Blade Runner, una de las mecánicas para recuperar humanidad es hablar con sus compañeros, es hablar sobre lo que le está pasando. El estrés en Alien también se alivia así. Como que alguien bote un chiste o sí. Darle ánimo. Es chévere. Sí. Amigos, gracias. Jota se lleva despidiendo 6 minutos. No, un momento. ¿Cómo estamos esta semana, Jotica? Cuéntanos. ¿Cómo estamos esta semana? Momito, ¿qué sabemos de Warhammer? No sabemos. Bueno, sí sabemos, en este momento Daruk nos ha pedido una pausa. Se viene el FAE, que es el festival medieval aquí en Bogotá, y pues la marroquinería del orco es protagonista dentro de ese evento. Obviamente. Entonces, en este momento está concentrado en eso. Eso nos ha corrido un poco el cronograma, pero Warhammer está ahí. Inmediatamente se resuelva lo del FAE. Son más o menos 2 miércoles que vamos a estar en pausa. Vamos a ver si de pronto algo épico sucede alguno de esos miércoles. Pero inmediatamente termina el FAE, comenzamos con Warhammer. Y después de eso, Kender, que lo estaba preguntando, tú estás en nuestro cronograma, inmediatamente se termine Warhammer, tenemos de invitado a Kender, que nos acompaña como narrador por primera vez, antes que Nani, en nuestro canal de... Vamos a ver. Ya lo veremos. Y el jueves, ahora sí, el panel completo. El jueves vuelve Symbaroum. Volvemos a Symbaroum, a un cliffhanger que está lindo. Esperemos que... Lindo para el DM, yo estoy cagado del susto. Eso es rico, eso es rico. Ese sustico es bacano. Chévere. No, la historia está muy bacana, está muy entretenida. Y pues es que jugar en presencial es muy diferente. ¿Sí? Poder tener ahí lanzamiento de dados y que ustedes nos puedan ver ahí también en presencial es chévere. Y de hoy en 8, porque de hoy en 8 no es festivo, entonces nos veremos de nuevo por aquí a las 8 de la noche en su magazine de los juegos de rol. El domingo hay evento de Scrollcast, entonces para que se pasen por sus redes, hay evento presencial aquí en Bogotá para los que quieran jugar rolcito presencial, entonces ahí están invitadísimos. Correcto. No le madrugaron la mesa, Nani. Ya, luego que sume, que se llene esa alcancía de puntos. Andy todo como, sí, cierto. Publicidad. Como, cierto. Las cosas es importante. Sí, entonces, ya saben, por ahí Scrollcast el domingo. Y nosotros por aquí nos vemos el jueves con Symbaroum. A Iki, Momito, Cevitas, muchísimas gracias. Estuvo excelente la conversación aquí. Como siempre, podemos quedarnos toda la noche, pero ya toca ir a descansar. A todos los que estuvieron ahí en el chat. Andy, Chris, Chavito, Chigadiel, todo el mundo, Dante Chino, a Mike, a todos, a Black, a Carlitos. Jotica, qué pena. Entonces, ya cerrándole, vamos a hacer el raid a Miau, que ya la vez pasada nos acompañó con un raid. Entonces, pues vamos a hacerle un wink. Listo, ahora sí, últimas palabras, Jotica. Se les quiere un montón. Yo soy Jotica, su querido host por aquí en este programa que se llama De Noche. Se les quiere mucho. Chao. Nos vemos el jueves. Juiciosos.